tiene por título ¿Cuál fue el precio? Recuerda este título y está basado en un libro muy especial. Es el primer libro que conocemos de la Biblia, que es el libro de Génesis, pero vamos a ir poco a poco introduciéndonos en el tema. Quiero hacer una pequeña introducción al mensaje y recordarles que nuestros antepasados, ¿verdad? En América existieron un grupo de personas que hoy conocemos y siempre se han conocido como nuestros indígenas, ¿cierto? En el año 1956 aproximadamente, en México, un hombre se dio a la tarea de investigar por qué razón los indígenas que tenían tantas riquezas, especialmente el oro, ellos lo cambiaban, ellos lo negociaban. Y si nos damos cuenta y vamos al pasado, vamos a recordar que en nuestro colegio nos hablaron mucho de los indígenas, de lo que ellos hacían y en la forma que ellos intercambiaban mercancía y hacían sus negocios, ¿cierto? Resulta que los indígenas tenían ese oro y quizás no se dieron cuenta del valor que eso representaba tener, y les dio por cambiarlo por espejos, por tijeras, por ganchos, por un poco de cosas, por broches, por botones, por diferentes cosas que realmente no tenían el valor que representa un lingote de oro, una piedra de oro, un pedacito de oro. Y posteriormente pues conocemos que los españoles vinieron y conquistaron ciertos territorios y se quedaron con el oro que los indígenas en algún momento tenían. Y claro, obviamente para ellos iba a ser mucho mejor tener eso. Bueno, obviamente pues los que vinieron a conquistar era gente estudiada, era gente que sabía a lo que venía, y quitaron las riquezas de lo que tenían los indígenas porque ellos se dejaron deslumbrar de lo que ellos traían. De pronto un indígena nunca había visto un broche, nunca había visto un botón, nunca había visto unas tijeras, y para ellos eso fue, mejor dicho, el boom, ¿verdad? Y bueno, quiero que con esta introducción tengamos presente una historia que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 25, ¿verdad? En los versículos del 27 al 34, y permíteme que te voy a leer lo que dice. Dice: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú, ahora su padre, porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob, la esposa de Isaac. Y dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, ¿verdad? ¿Qué significa rojo? Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento, y mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue, y así mostró el desprecio por los derechos de ser el hijo mayor. Bueno, quiero más o menos contarte que Esaú y Jacob, ¿quiénes eran estos personajes? Ellos eran mellizos y eran hermanos. Sus padres Isaac y Rebeca. Y resulta que este hombre, Esaú, un hombre muy fuerte, un hombre aguerrido, un hombre del campo, un hombre que le gustaba cazar, un hombre de la vida, ¿verdad? Un hombre de mundo, un hombre que conocía muchas cosas, ¿verdad? Y que él podía moverse como pez en el agua en el día a día. A él le gustaba la calle, era un callejero, ¿verdad? Jacob era contrario a Esaú. Jacob era un hombre apacible, era un hombre que no era tan temperamental como su hermano. Jacob era un hombre que le gustaba estar en las tiendas, y cuando hablo de tiendas, no me refiero a una tienda como cualquiera que conocemos ahora del barrio.
Esas tiendas representan el lugar donde Jacob estudiaba, donde él reposaba, donde él descansaba. Era todo lo contrario a su hermano Esaú. Resulta que Rebeca, capítulos atrás, ella se dio cuenta y sentía que en su vientre, cuando ellos no habían nacido aún, había un combate, había cierta guerra entre ellos por su movimiento, y Dios le dijo a Rebeca algo: de ellos dos se disputarán naciones y serán divididas, ¿verdad? El hijo menor comandará y guiará al hijo mayor. Y había una disputa entre ellos. Y nos podemos dar cuenta que hoy en día muchas familias hay esas disputas por el poder. Hay una rivalidad, ¿verdad? Y resulta que Esaú, pues como a él le gustaba ahí cazar y trabajaba y demás, entonces este hombre, que era un hombre de mundo, ¿verdad? Que era un hombre ágil, que estaba acostumbrado a los rigores del día a día, llegó cansado a su casa, buscó quien le diera algo de comer y se encontró con su hermano Jacob, que estaba apacible, tranquilo, así bien relajado, bacano, como decimos aquí en la costa. Imagínate tú un cachaco hablando costeño como yo. Pero bueno, y resulta que el hombre estaba así bien bacano haciendo el almuerzo cuando llegó su hermano cansado. Resulta que Esaú era un hombre ansioso, era un hombre que quería todo para allá, era un hombre que se movía a través de pasiones, era un hombre que quería saciar su necesidad del momento. Jacob, mientras tanto, era un hombre que pacífico, bacano, un hombre que en realidad le gustaba el reposo. Y bueno, resulta que Esaú viene cansado, viene vulnerable, ¿cierto? Porque venía agitado del día de trabajo, y resulta que él llegó necesitado, él tenía hambre, él quería saciar su necesidad, él quería que alguien le diera de comer, ¿verdad? Y resulta que cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor me habló y me dijo: así hay muchos como de Esaú. Y me conmovió mucho, me movió mucho el corazón, porque recordé que ha habido situaciones de muchas personas y aún de uno mismo, donde uno se deja llevar porque está cansado, porque está estresado, porque está preocupado, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo resolver los problemas, y a lo primero que le ofrezcan y lo primero que se le venga a uno en la mente es lo que hace. Este hombre aprovechó que estaba cansado y le dijo a su hermano que le diera de comer. Pero Jacob, un hombre reposado, un hombre tranquilo, ¿verdad? No fue tonto. Él aprovechó la debilidad de su hermano para hacerle un ofrecimiento. Y es cuando viene este hombre y le dice: hagamos algo. Véndeme lo que tú tienes, dame lo que tú tienes y yo te doy de comer. Y ahí es donde en realidad nos damos cuenta lo débil que podemos llegar a ser en un momento de cansancio, en un momento de ansiedad, en un momento de estrés, en un momento de preocupación, en un momento en el que queremos saciar nuestra necesidad, en un momento en lo que queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta, o mejor, no nos damos cuenta de lo que podemos llegar a hacer y causar, porque en el momento muy chévere saciar la necesidad que tenemos. En ese momento, cansado, Esaú le dice: dame de eso que estás haciendo, de eso rojo que tú estás haciendo, yo lo quiero. Y Jacob le dijo: bueno, no hay problema, hagámoslo, ¿verdad? Y él le dice: entrégame tu primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura es lo que Dios ha puesto en ti, ¿verdad? Como primero, como cabeza. Es un regalo que tú tienes y es una posición. Y aparte de tener una posición, es una condición. O sea, tú estás condicionado a ser importante para los demás. Y resulta que para Esaú, que era el hijo mayor, no le importó porque no le encontró valor. O sea, ¿cuál fue el precio que en realidad le colocó Esaú a su primogenitura? Mira que muchas veces en el ir y venir de la vida
hacemos malos negocios, ¿verdad? Prestamos plata porque es la forma de resolver problemas. Y Dios me llevaba a una parte de mi vida que ha sido de pronto, o que fue de pronto una constante de estar metido y sumido en ciertas cosas y que pueden pasar y que todavía pueden suceder. De que queremos resolver las cosas porque creemos que nadie nos va a ver, nadie nos está escuchando, ¿verdad? Y no le damos valor a lo que Dios ha puesto en nosotros. No le damos valor a nuestra familia, no le damos valor a nuestro trabajo, no le damos valor a nuestro empleo, no le damos valor al ministerio. Entonces, si nos ofrecen un negocio raro, un negocio turbio o torcido, de pronto decimos, bueno, de pronto es la solución, metámonos por acá. O de pronto alguien te dice, no, mira, sabes que yo te voy a prestar una plata y sal del problema. Y tú dices, listo, yo consigo prestado, yo miro cómo resuelvo, ¿verdad? De pronto tú dices, hombre, yo me voy a meter con esta mujer, pero mi esposa no se va a dar cuenta, yo miro después cómo la embolato. Y empezamos a dejarnos llevar por lo que el mundo nos está ofreciendo, porque nos parece el boom, nos parece lo más bonito, nos parece lo mejor, ¿verdad? Nos dejamos deslumbrar y resulta que no pensamos en lo que futuramente va a pasar. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a resolver el hoy, nos hemos acostumbrado a resolver el presente, nos hemos acostumbrado a resolver el ya y creemos que la solución está en el momento, pero no nos estamos dando cuenta de lo que después puede venir, lo que el futuro no le estamos asegurando. De momento estamos resolviendo, de momento estamos quizás manejando la situación, pero resulta que va a llegar un momento de la vida que va a pasar factura lo que estás perdiendo, porque no le diste el valor que debías darle. Algún día, hablando con alguien, ese alguien me decía que tu necesidad no te haga perder autoridad. Mira que nosotros somos muy buenos para ciertas cosas y las dejamos de lado por querer buscar la solución a nuestra forma, a nuestra manera, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que podemos hacerle daño a los que nos rodean. Por mucho tiempo yo pensaba en mí y no pensaba en los que me rodeaban. Yo pensaba en mí y no pensaba en los que estaban conmigo. Yo decía, yo miro cómo resuelvo y yo miro cómo manejo el tema. Aquí nadie se va a dar cuenta. Y resulta que Saúl en el momento pensó en saciar su necesidad, en saciar el hambre que tenía, ¿verdad? Y Jacob, que no era bobo, ¿verdad? Él aprovechó las circunstancias. Va a haber alguien en tu vida que va a querer lo que tú tienes. Y quizás no es la forma de ganársela, ¿verdad? Quizás no es la forma de llegar a conseguir lo que Dios le puede dar a esa persona, pero va a haber alguien que va a querer lo que tú tienes. Va a haber personas que van a querer arrebatar lo que tú has recibido de parte de Dios. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para cuidar lo que Dios puso en ti? Para ti, ¿qué es más importante? ¿Lo que el mundo te está ofreciendo o lo que Dios te dio? Y ahí es donde Esaú tomó una mala decisión. ¿Y por qué? Porque él quería resolver su situación del momento. Él quería saciar su hambre. Él quería, en ese momento, no le importaba lo que perdiera, pero no pensó que el saciar su momento de hambre podía durar simplemente unos minutos. Simplemente por unas horas no iba a tener hambre. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones que simplemente nos van a resolver el momento, pero no pensamos en el futuro. ¿Cuántos hoy nos hemos visto enredados en ciertas situaciones porque en el momento menos indicado tomamos malas decisiones y no pensamos en el futuro? No pensamos en la familia, no pensamos en el empleo, no pensamos en el negocio, no pensamos en el ministerio. Hemos puesto por poco lo que Dios ha puesto en nosotros. Hemos puesto por poco lo que Dios ha venido haciendo a través de cada momento que ha tenido contigo. A veces pensamos que es más importante lo que vivimos que lo que está por vivir.
Pensamos en el hoy, pensamos en lo que estamos viviendo hoy y me aferro a lo que estoy viviendo hoy y se me olvida lo que viene. Creemos que todo lo podemos gastar en un momentico, o mejor malgastar en un momento, y no pensamos en el mañana. Entonces, por un momento de cansancio, no se nos puede olvidar, como le pasó a Esaú, qué es lo que tenemos. Yo te pregunto, ¿qué tienes tú? Hemos predicado de la vara, hemos predicado que hay que resistir, hemos predicado tantas cosas que obvio, eso nos ha formado. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve lo que tienes si no lo has aprovechado? No has sabido aprovechar lo que Dios te ha dado. ¿De qué te sirve tener lo que Dios te ha dado si tú no le has dado el valor? No valoramos lo que tenemos. De ahí que hay un dicho popular que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cierto? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por tantas malas decisiones hemos dejado relaciones a un lado. Hemos dejado trabajos porque hemos sido impulsivos, porque estoy cansado, porque ya no quiero esto, porque ya no quiero lo otro. Entonces pasa un problema con tu esposa, ya la quiero dejar. Pasa un problema con tu esposo, no, este man no me sirve, lo voy a tirar. Pasa un problema en tu trabajo, no, este no es mi trabajo, yo lo dejo. Y tú no sabes que eso fue dado por Dios, o se te olvidó el tiempo de oración que le invertiste para que Dios te diera lo que tienes. Y mi pregunta es, ¿ahora lo vas a desechar? Esaú entregó su primogenitura. Esaú recibió el plato de lentejas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Jacob le hizo una pregunta: ¿estás seguro? Porque él lo juró, sí, júralo. Y él lo selló con un juramento. Hey, ven acá. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido o hemos hecho más que un juramento? Y es reafirmarnos en el pecado, reafirmarnos en las faltas, asumiendo que estamos en una posición correcta. Hemos asumido que tenemos la razón y no nos importa por encima de cuántos o de quiénes tomemos esas malas decisiones. Entonces, eso es como cuando compramos algo. Ojo, estamos en una época de diciembre donde nos emocionamos por comprar cosas y viene muy relacionado a este tema. Porque cuando viene diciembre, mes de regalos y mes de compartir en familia y de mil cosas, decimos, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, y somos impulsivos. Y quizás el cansancio el día a día del corre-corre no nos damos cuenta de lo que podemos hacer. Entonces empezamos a usar de cuánta cosa tengamos, prestar aquí, prestar allá, y hacemos de cuánta locura. Y decimos después, miro yo cómo pago. ¿Cierto? Y de eso nos olvida la condición en la que podemos estar pasando y nos metemos. Y después estamos llorando. Y ahí es cuando empezamos a buscar al pastor. Pastor, la embarré. Los que hablan, los que no, pues se quedan callados, ¿no? Y después, ¡pum!, les descubren todo. Pastor, la embarré. Pastor, me pasó. Pastor, no sé qué. Esaú después se vio apurado. Ya había entregado lo que tenía, pero a él no le importó en el momento. Él comió, se sació, se levantó y se fue. Y dejó tirado lo que Dios le entregó. Él era la cabeza. Él era el primero. En el momento en que su padre Isaac muriera, la posición la iba a tomar Esaú. Y por un plato de lentejas dejó tirado todo. Dejó tirado todo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos dejado tirado lo que Dios nos ha entregado? Pero como no vinimos aquí a señalar, sino o sea, hacer como un recorderis de lo que pudimos haber dejado a un lado. Esto nos enseña de que debemos ponernos en la línea de Dios para recuperar lo que perdimos. En ese momento quizás lo que se perdió, pero hoy por lo menos la gracia de Dios nos lleva a entender lo que podemos recuperar, lo que podemos volver a hacer. Tenemos que alinearnos nuevamente. Mira, yo he vivido una serie de cosas
en las que he sido confrontado, no solamente por Dios, también por nuestro pastor. Y eso precisamente cuando yo estudiaba el mensaje, recordaba esos momentos que yo he vivido y dije, wow, tantas cosas hemos dejado a un lado, tantas cosas hemos preferido hacer y hemos despreciado a Dios. Hemos despreciado la bendición, hemos despreciado la posición, hemos despreciado la asignación, hemos desperdiciado y hemos despreciado el pacto, hemos despreciado lo que Dios está haciendo con nosotros. A veces el cansancio, la emoción, el estrés, el día a día, el corre, le ponemos más atención a todo eso. Se nos olvida orar, se nos olvida estar en la presencia de Dios. Hemos tenido por poco lo que Dios ha puesto en nosotros. Y mira, el mundo te dice, vive el día de hoy y olvídate del mañana. Eso es lo que el mundo nos dice. Y de pronto tú dirás, pastor, pues tanto que me lo diga puntualmente así, no, pero es lo que nos da a entender y lo que nos muestra, ¿cierto? Y dice, disfrútalo hoy, porque mañana no sabemos si estamos. Y como dicen que el mundo se va a acabar, pues volvámonos locos, disfrutemos, parrandiemos, hagamos eso, mejor dicho, que después yo voy a la iglesia y el que reza y peca empata, ¿cierto? Es duro, es confrontante, pero es necesario que podamos ser sacudidos. Antes de que termine el año, muchas personas esperan al 31 para pedir petición de oración y se meten en oración. Señor, dame la oportunidad de empezar un nuevo año. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a empezar una nueva vida? Porque años vienen muchos, pero la vida es solo una. ¿Estás dispuesto tú a entregar y pagar el precio? Mira, muchos hemos desaprovechado todo lo que hemos tenido. Hemos tirado a la borda muchas cosas. Hemos desperdiciado el tiempo, hemos desperdiciado oportunidades, hemos desperdiciado tantas cosas. Pero ¿quieres que te diga algo? Algún día el pastor me decía, no es uno quien evita que las personas sean usadas, sino que es uno mismo cuando se aparta y se le olvida la asignación, que se termina quitando la cabeza. En pocas palabras, como cuando tú trabajas, en tu trabajo, ¿qué te dicen? Si te sacan, te sacas tú mismo, no cumpliste. Mira, así es en la vida. Si tú mismo no vuelves al lugar de tu asignación, al lugar de tu posición, a la primogenitura que se te dio, porque has preferido otras cosas, hombre, va a ser muy difícil que tú puedas ser bendición para otros, porque has preferido lo momentáneo, no lo eterno, ¿cierto? Mira, pero Dios hoy te dice, aprovecha el día de hoy y prepárate para el mañana. Aprovechemos cada instante de nuestra vida, porque ahí sí, como dice la palabra, estamos en los últimos tiempos. No sabemos el día y la hora. Y tenemos la oportunidad de remediar, de remendar, de hacer un reset. Cuando hacemos los reset, quizás hemos dejado de lado muchas cosas que debemos confesar por el miedo, por el que dirán, por la posición. Pero ¿sabes qué? El confesar tu pecado y el apartarte te va a poner en una posición de privilegio y de honra. ¿Por qué razón? Porque Dios está mirando tu corazón, porque Dios honra a los que le honran, y cuando tú confiesas y te apartas, lo estás honrando, ¿verdad? Y mira, el único propósito del tiempo es prepararte para el lugar donde vas a estar, para la eternidad, para un futuro con Dios. Para eso nos sirve el tiempo, no es para desperdiciarlo, no es para perderlo. Esaú, como te decía anteriormente, perdió su primogenitura, entregó su autoridad, su posición, su poder, rompió un pacto eterno. Imagínate, por un momentico, por un plato de lentejas y un pedacito de pan. Wow,
tremendo, desperdició la promesa y quitó del primer lugar a Dios. Tremendo, ¿verdad? No nos puede pasar. No podemos desperdiciar lo que Dios nos entregó. No podemos dejar de lado las cosas que de verdad Dios ha colocado en nosotros por amor. Entregó a su Hijo por amor. Nos ha dado vida eterna, salvación, redención, la oportunidad de cambiar. Mira que dice la palabra: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero seguimos en una vida sin control, en una vida de que bueno, hagamos, sigamos, algún día esto se va a acabar y si no aprovecho. Imagínate, Esaú vivió para el momento. ¿Cuántos de nosotros vivimos un momentico de placer, un momentico de chévere, y cambiamos todo? Cambiamos un futuro, cambiamos un destino profético. Él vivió solamente el presente, él vivió el día a día, él vivió solamente lo físico y se le olvidó lo espiritual, lo eterno. Mira, quiero darte un ejemplo que mientras preparé el mensaje Dios me regaló y fue tremendo. Y vamos a ver la diferencia de un estudiante, ¿verdad? El colegio y la universidad y la vida. Vamos a unir el concepto colegio con universidad. Y aparte la vida. ¿Y qué pasa? En el colegio te dan la clase, ¿verdad? Te enseñan una lección y luego te hacen una prueba. Escúchalo bien. Escucha muy bien este rema. En el colegio o en la universidad te dan la clase, ¿verdad? Te enseñan una lección y luego te hacen la prueba. Pero en la vida te dan la prueba que te enseña una lección. Esto es tremendo. En la vida te dan una prueba que te enseña una lección. O sea, todo es al contrario. Todo se mueve en dirección correcta. Lo que viene de Dios, lo espiritual, lo eterno, se mueve diferente. No se mueve como se movió Esaú. No se mueve como nos movemos nosotros. Y mira, hay algo tremendo. Que cuando nosotros hemos sido probados, nosotros mismos podemos enseñarle a otros. Cuando nosotros hemos sido examinados, podemos ayudar en la lección a otros. Pero ¿cuántos hoy están primero aprendiendo para luego enfrentar una prueba? Y se dice que aprendiendo. Imagínate. Hay algo que es muy poderoso. Tú lo que tienes, la bendición que tú tienes, no la puedes cambiar. Mira, en algunos textos bíblicos, en algunas Biblias se habla de venta y en otros de cambio. Y resulta que Esaú cambió su posición. Si la vendió, si la cambió, lo que haya sido, la perdió. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy, o varias preguntas. ¿Sabes cuál fue el precio de lo que se te entregó? ¿Tú sabes lo que tienes? ¿Sabes el precio de lo que puedes tú perder? ¿Sabes el precio de lo que perdiste? Son preguntas confrontantes. Yo fui bastante confrontado con eso. ¿Tú sabes lo que tienes? ¿Sabes lo que has perdido? ¿Y sabes lo que tú puedes perder si de pronto no nos alineamos nuevamente? No esperemos a llegar cansados para pedir un plato de lentejas y perder lo que tenemos. Habrán personas que van a aprovechar la circunstancia. Habrán personas que van a aprovechar tu condición y te querrán robar tu posición. Y tú no puedes permitirlo. Tú no puedes esperar a que eso suceda. Yo te pregunto, ¿qué precio le estás colocando a la bendición? Tú sabes el valor que tiene ser bendecido. Tú sabes el valor que es tener la presencia de Dios en la vida. No se nos puede olvidar eso. Cada vez que vayamos a caer,
cada vez que seamos tentados, debemos recordar el precio de nuestra bendición. Mira, hay que saber qué decisiones debemos tomar, cómo las vamos a tomar y qué vamos a hacer con las decisiones que tomamos. Quizás si nos equivocamos, enfrentar las malas decisiones, porque algunas personas nos acostumbramos a tapar el error por miedo, porque ¿qué dirán? Porque me van a quitar, porque me van a poner. Y la verdad, es mejor enfrentar que tener que esconder, ¿verdad? Recuerda que el precio que pagó el Señor fue entregar a su hijo por amor. Ese fue un precio bastante alto. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a pagar? ¿Cuál es el precio que tú quieres pagar? ¿Cuál es el precio que le quieres dar a lo que Dios ha hecho con tu vida, con tu familia? Mira, este es un tiempo, nos quedan 30 días para terminar el año. No tenemos más tiempo. Y de pronto tú dices, no, yo espero a que se acabe el año y yo me alineo con Dios el 1 de enero, bueno, el 2, porque el 1 voy a levantarme tarde. Y sabes que no sabemos en qué momento el Señor venga por nosotros. Que no nos pase lo que le pasó a Esaú. Que no haya un Jacob por ahí rondando en nuestra vida que quiera quitar lo que tú tienes. Y mucho menos que tú, por tus malas decisiones, entregues lo que Dios te entregó, lo que Dios te dio. Y yo quiero que ahí donde tú estás podamos orar, porque esa primogenitura que tienes, eso que Dios nos entregó, no lo podemos perder. Debemos cuidarlo como nuestro mayor y más grande tesoro. Debemos cubrirlo a donde vayamos. No sé si ustedes recuerdan, algunos hicimos la tarea de una matica y que para todas partes debíamos llevarlo y cuidarlo. Mira, tu tesoro, tu regalo, tu bendición, tu primogenitura no la puedes dejar por ahí tirada. Cualquiera te la puede quitar. Yo quiero orar por ti, por tu familia, que podamos entender que si algo hemos perdido de lo que Dios nos dio, bueno, vayamos de nuevo a buscarlo, porque la gracia de Dios no es tan quitacabezas como quizás en esa época, que se perdía y lo que se perdió, y como muchas veces nos ha pasado, lo que se perdió, se perdió. Aquí hay algo diferente. Aquí está la gracia de Dios, el amor de Dios, que solamente te dice, hijo, hija, ven. Lo perdiste, te lo entrego. Y ¿sabes qué? Estamos en el año de la restitución. 2022, año de restitución. Año de que Dios te va a dar lo que perdiste y te lo va a multiplicar. Así que la oportunidad de ir por más, es la oportunidad de pararnos en la brecha y decirle, Señor, ya, listo, ya dejó tanta cuestión, ya me voy a poner en la línea y me voy a meter como es, porque quiero ser restituido, porque quiero que me devuelvas multiplicado lo que perdí, que tengas la autoridad espiritual de decirle al diablo, devuélveme lo que me robaste. Y si no te lo devuelve porque era mejor que lo perdieras, pues Dios te va a restituir, y más de lo que tú piensas, más de lo que tú te imaginas. Pero si tú quieres ir por más, si tú quieres ver más tu bendición y más de Dios en tu familia y en tu vida, vuelve a la casa de tu padre, vuelve al lugar donde perdiste la primogenitura, vuelve al lugar de tu bendición.